Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hacer una muestra de un punto calado fantasía que les puede servir para chales, salidas de baño, la parte de la falda de un vestido para niña, en fin, para diferentes trabajos que ustedes quieran utilizar. Voy a utilizar aquí un hilo matizado que tiene algodón y fibra acrílica. Para que salga el trabajo un poco suelto, acostumbro cuando es a crochet utilizar una aguja un poco de un número más alto que de lo que indica el fabricante. Para el inicio yo uso siempre medio punto más alto del crochet que voy a utilizar en la prenda. Voy a utilizar el crochet 3.5, pero para el inicio, para la cadena de inicio, voy a utilizar un 4.0. Este punto fantasía es múltiplo de 12. Esta cadena no la voy a contar, entonces voy a hacer 36 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer 36 cadenas y regreso para el inicio. Tengo las 36 cadenas. Siempre acostumbro a hacer un par de cadenas más por si acaso. Entonces hago dos más. Y ahora voy a tejer con el crochet número 3.5. Bien. Para iniciar vamos a, como ya hice dos cadenas de más, porque normalmente se levanta una cadena, o vamos a hacerlo, para hacer un medio punto de inicio, una cadena. Aquí yo no tomo los puntos de esta manera como se suele hacer. Yo tomo los puntos por el nudito que va atrás, por la sencilla razón de que me queda la parte del inicio bastante pareja para retomar puntos o hacer cualquier trabajo que necesite. Entonces hacemos un medio punto al inicio, voy a hacer 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena voy a hacer un medio punto y voy a formar estos arcos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto o cuarta cadena voy a hacer un medio punto. Van quedando estos arcos donde luego trabajaremos el punto fantasía. Una más, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 4, 1, 2, 3 y en el cuarto, o sea, salto 3 y en el cuarto hago un medio punto. Así voy a continuar hasta el final de la hilera. Para terminar la primera hilera vamos a terminar con 5 cadenas al aire. 5, cuento 1, 2, 3, el cuarto hago el medio punto. Aquí hemos terminado la primera hilera. Acá me queda un punto de más, pero eso después lo destejemos, no hay ningún problema. Doy la vuelta, vamos a levantar 5 cadenas, 3, 4, 5. En el primer arco voy a hacer un medio punto. Nuevamente, a ver, 5 cadenas y el medio punto en el arco siguiente. Aquí ya vamos a empezar a hacer el punto fantasía y hago 8 puntos altos o puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el arco siguiente hacemos un medio punto. Vamos formando estos arcos, estos abanicos.
En el arco que sigue, acá voy a hacer 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, y en el arco que sigue vamos a hacer un medio punto. Entonces el trabajo va a consistir en esto. Hacemos este abanico, luego tiene que quedar un arco entre abanico y abanico. Lazada, en el que sigue vamos a hacer nuevamente 8 puntos vareta o puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el que sigue hago un medio punto. Ahora me toca hacer el arco. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al siguiente arco de la hilera anterior y hago un medio punto. Ahora en este de aquí, el que sigue, vamos a hacer 8 puntos altos o varetas o macizos, como le llamen en su país. 4, 5, 6, 7, 8. Ya va empezando a salir el hilo, como es hilo matizado, ya va empezando a salir otro color. 2, 4, 6, 8. Si quieren, siempre asegúrense y los cuentan. En el que sigue vamos a hacer un medio punto. En el inicio habíamos hecho 5 cadenas, entonces aquí vamos a hacer lo que sigue: 2 cadenas al aire y una vareta o punto alto en el medio punto que habíamos hecho en la hilera anterior. Háganlo suelto para que no ajuste el borde y se mantenga siempre derecho. Giramos, vamos a levantar una cadena y en este primer punto hacemos un medio punto. Entonces aquí queda un medio punto. Luego vamos a hacer en cada uno de estos postes, de estas varetas de la hilera anterior, vamos a hacer, empezamos un punto alto y un picot. 1, 2, 3 cadenas al aire y cogemos aquí estos 2 hilos. El picot se pasa y el picot normalmente lo pueden hacer así, con punto deslizado. Pero en esta ocasión, para este tipo de punto, yo lo hago así. Hacemos las 3 cadenas al aire, cojo estas 2 hebras, saco una hebra y trabajo como si fuese un medio punto, porque necesito este pequeño espacio para que me dé amplitud al punto. En el siguiente hacemos lo mismo. Un punto alto o vareta, 3 cadenas al aire, cojo estas 2 hebras, saco y lazada y saco los 2, o sea, un medio punto. Nuevamente, en el punto siguiente, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, cojo, paso por entre estas 2 hebras y hago un medio punto, así, y queda bastante parejito. Nuevamente en el siguiente hacemos 3 cadenas, cojo estas 2 hebras y hago un medio punto. Así voy a hacer con todos estos 8 puntos. 2, 3, cojo aquí y hago un medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, cojo estas 2 hebras, paso una hebra, lazada y cierro las dos hebras que tenía aquí. Nuevamente uno más. 1, 2, 3. Aquí hay que tener cuidado, les explico. Cuando ya voy a terminar, todos han tenido un picot, excepto el último. Este último punto, que sería el octavo, el número 8, ya no lleva un picot aquí al borde, solamente aquí alrededor. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picot.
8 barritas o 8 puntos altos, pero no vayan a confundir este de aquí con un picot porque este es el medio punto de inicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo? Porque luego en la siguiente hilera hay que formar unos arcos para empezar el punto fantasía nuevamente y no nos tiene que sobrar ni faltar ningún picot. Entonces, el último punto no va con picot. Aquí vamos a ir al arco que habíamos hecho en la hilera anterior y vamos a hacer un medio punto. Nuevamente, acá vemos el abanico y vamos a hacer puntos altos con su picot. Hay que tener cuidado de no pegar aquí con el crochet, sino ver dónde inician los puntos altos para que no nos sobre. Un punto alto, nuevamente, un picot, 3 cadenas al aire, cojo las 2 hebras, entro lazada y cojo las 2 hebras de aquí, lazada. Así vamos a trabajar hasta terminar la hilera. Recuerden, solamente 7 picots tiene que haber en cada arco de estos abanicos. Ya terminé esta hilera. Llegué acá al final. Recuerden, solo 7 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el último no. Y aquí eran 5 cadenas. Entonces 1, 2 y las 3 que forman el borde. Entonces 1, 2. Aquí en la tercera, o pueden coger así, pero yo prefiero plantarlo exactamente donde está la tercera cadena desde el borde, así. ¿Listo? Damos la vuelta y vamos por la otra hilera, que es prácticamente la primera hilera. Vamos a levantar 1, 2, 3 hileras, que sería para el borde, y 5 cadenas que sería para formar el arco. En total tienen que ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a buscar, saltar 2 y buscar la tercera. 1, el primer picot, 2 y en el tercero busco, aquí este huequito se busca y ahí hacemos un medio punto. Voy a levantar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Solamente voy a saltar un picot y voy a ir en el siguiente. Y voy a hacer un medio punto. Vamos a formar estas cadenas como al inicio. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Esto conformaría el siguiente arco. Pero aquí tengo que ir al medio punto de la hilera anterior con un punto alto, lazada, y hago un punto alto aquí. Entonces el trabajo me va quedando así. Nuevamente voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Aquí está nuestro arco, nuestro abanico con picots, y cuento 1, 2. En el tercero busco el centro y hago un medio punto. Voy a jalar un poco más de hebra. Ahora vamos a hacer el arco del centro. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo este libre y en el siguiente hago un medio punto. Ya tengo el arco del centro. Aquí en la siguiente hilera se va a formar nuevamente este patrón. 5 cadenas al aire, 3, 4, 5. Vamos a hacer un punto alto aquí en el medio punto que divide los abanicos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos. Por eso es muy importante que recuerden que tienen que tener los 7 picots, ni más ni menos. Si no, no podrían trabajar esta hilera. Entonces 1, 2, lo salto y en el tercero hago el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, saltamos 1 y vamos. Hay que buscar el centro, tener cuidado, está aquí. Y hacemos un medio punto. 1,
2, 3, 4, 5 y aquí toca hacer el punto alto. ¿Dónde? En el medio punto que habíamos puesto al inicio de la hilera anterior. Aquí, en este medio punto, ahí terminamos con un punto alto. Así vamos formando nuestro borde. Giramos y vamos a trabajar como la segunda hilera. Acá levantamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en este primer espacio vamos a hacer un medio punto. En este arco del centro vamos a hacer las 8 varetas o puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a jalar un poco más de hebra. Acá tenemos 2, 4, 6, 8. En el arco que sigue hacemos un medio punto. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire, 3, 4, 5 y vamos a pasar al siguiente espacio y aquí ya tenemos el arco que divide a los abanicos. Lazada, vamos a ir aquí al arco del centro y vamos a hacer las 8 varetas o puntos altos que corresponden. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 4, 6, 8. En el espacio que sigue, un medio punto. Aquí tenemos que hacer el arco de 5 cadenas. 3, 4, 5 cadenas al aire y en el siguiente espacio hago un medio punto. Esta es la manera como van tejiendo. Al final de esta hilera tenemos que hacer aquí un medio punto. Recuerden, aquí están los 3 puntos, las 3 cadenas de inicio más 5 cadenas que formaban el arco. Entonces, en estas 5 cadenas, ahí hemos formado el medio punto, pero tenemos que terminar aquí. Entonces, aquí vamos a levantar 1, 2 cadenas y vamos a terminar con un punto vareta. Contamos 1, 2, 3 desde el inicio y aquí vamos a hacer el punto alto o punto vareta, ¿sí? Así hemos terminado. Esta hilera es como la segunda hilera del inicio. Vamos a dar la vuelta y todas estas hileras, ya saben, son repetitivas. Ahora nos toca hacer el abanico, pero con los puntos y picot. Aquí vamos a hacer una cadena al aire, un medio punto y vamos a empezar a trabajar en estos puntos altos de la hilera anterior. En cada uno de ellos, que son 8. Punto alto, 3 cadenas al aire para el picot, tomamos estas 2 hebras y hacemos un medio punto. En el siguiente, la misma operación. 1, 2, 3, tomamos estas 2 hebras y hacemos un medio punto. Así vamos a completar todo nuestro tejido. Voy a continuar, ya que son hileras repetitivas, para que ustedes vean la muestra terminada. Así es como queda nuestro punto fantasía. Este es muy bonito para, por ejemplo, los bordes de algún vestidito de una niña o cualquier otra prenda o algún borde, si ustedes quieren, de una cortina tejida a crochet en hilo de algodón o lo que ustedes crean conveniente. Solamente tendrían que trabajar la última hilera, ¿sí? Pueden empezar así, toman los puntos del trabajo que usted quiera
y solamente hacen un trabajo de arco, ¿sí? Nada más. Entonces les quedaría así, solamente el borde. Y con este tipo de arcos queda muy, muy bonito. Que les haya gustado, que lo realicen, que practiquen para lo que ustedes crean conveniente. Les estoy dejando un croquis para que más o menos tengan una idea de cómo es el trabajo. Aquí está uno que se ha tejido de manera horizontal. Yo he colocado aproximadamente 456 cadenas, más 2 cadenas para el inicio. Aquí me han salido 38 abanicos en el total de largo. De altura he hecho 15 hileras de abanicos completos. O sea, cada hilera que se termine el abanico contaba como una. Aquí me ha salido 45 a 50 centímetros, ¿sí? Del ancho, de la altura que va a tener este chal o esta pashmina, y de largo tiene entre 1,80 m a 2 metros de largo. Eso depende de ustedes cuánto quieren que tenga adelante para doblar. Acá hay otro que ustedes, lo tejen así de manera horizontal, y este de acá ustedes calculan cuánto quiere que tenga su chal, y más o menos yo he hecho de 8 abanicos, que ha sido un total de 96 cadenas más 2 para el inicio, y este se teje así, todo hacia arriba, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular para un chal, para una chalina, para una pashmina. Eso es lo que yo he calculado. El largo que ustedes lo dan, le dan a puede ser igual 1,80 m a 2 metros, ¿sí? Eso es lo que aproximadamente tiene una pashmina, un chal, lo que ustedes deseen. Incluso el de triángulo, también la parte de arriba tiene esa cantidad de metraje. Aquí les había puesto para que lean que por favor ustedes cada uno haga su propia muestra en su propio hilo, con su propio crochet, de acuerdo al hilo o a la lana que ustedes van a tejer. Esto es para evitar que les quede de diferente manera. Yo realicé este trabajo en un hilo bastante delgado, eran de 3 hebras pero muy finito, y con un crochet número 3,5. Ustedes realicen su muestra y no van a tener ningún problema en su trabajo. Gracias.